Hola, mi nombre es Pedro Nazario Tifa de Jesús. Soy maestrante de la Maestría en Ciencias Matemáticas Puras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Facultad de Ciencia, Escuela de Matemáticas, de la promoción 2015-2017. Y tengo a bien presentarle mi proyecto de tesis que tiene como tema aplicaciones de la transformada de Legendre y su relación con las funciones de Green en la resolución del problema de Dirichlet para un potencial con condiciones de frontera. Esta tesis fue asesorada por el maestro Juan Toribio Milané. Inmediatamente voy a presentar el esquema en el cual está compuesto nuestra tesis. Nuestra tesis está compuesta por 5 capítulos y un apéndice distribuido de la siguiente forma. En el capítulo 1 se presentan los aspectos introductorios que tiene todo proyecto de investigación, como son los antecedentes, el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, entre otros. En el capítulo 2 se presentan los espacios de operadores. En este capítulo se desarrollan toda la base teórica que sustenta el uso de las técnicas de investigación utilizada para resolver el problema en cuestión. En el capítulo 3 se presenta la transformada de Legendre, sus propiedades, algunos ejemplos de aplicaciones y se resuelve el problema de Dirichlet utilizando esta técnica. En el capítulo 4 se presentan las funciones de Green, las propiedades que tienen estas funciones, se construye el núcleo de Poisson para resolver el problema de Dirichlet para un potencial con condiciones de frontera. Y por último, el capítulo 5 representa las conclusiones y recomendaciones arribadas en esta investigación. Problema de investigación. En esta investigación se presenta la solución del problema de Dirichlet para la ecuación de Laplace, dado un potencial dentro de una esfera unitaria, utilizando transformada de Legendre y construyendo las funciones de Green que en su forma integral representan la solución del problema, obteniendo así dos representaciones distintas pero equivalentes entre sí de la solución del problema. Recordemos que el problema de Dirichlet es un problema que tiene solución única. Por tanto, aunque estemos utilizando dos técnicas, a la solución que vamos a llegar será la misma, pero representada de manera distinta. Dentro de esta investigación surgen las siguientes interrogantes. Primero, si es posible obtener la misma representación de la solución utilizando transformada de Legendre y funciones de Green, y cuáles propiedades presenta la transformada de Legendre y cuáles propiedades presentan las funciones de Green. Objetivos generales y específicos de la investigación. El objetivo general de nuestra investigación es resolver el problema de Dirichlet en un potencial dentro de una esfera unitaria en R3 con simetría simultánea, utilizando transformada de Legendre y además construyendo las funciones de Green que representan la solución del problema en la forma integral. Los objetivos específicos a los cuales los objetivos específicos que siguen nuestra investigación son los siguientes: presentar las principales propiedades de la transformada de Legendre, resolver el problema de Dirichlet-Laplace para un potencial con simetría simultánea dentro de una esfera unitaria en un dominio en R3 utilizando transformada de Legendre, presentar las principales propiedades que tienen las funciones de Green, construir el núcleo de Poisson para el problema de Dirichlet utilizando funciones de Green para un potencial con simetría simultánea dentro de una esfera unitaria en R3. Y por último, establecer la relación existente entre la transformada de Legendre y las funciones de Green. Transformada de Legendre. La transformada de una función f de x en el intervalo que va de menos 1 a 1 se define por la siguiente integral. La integral que vemos en la función 1, en la ecuación 1, donde P sub n son los polinomios de Legendre utilizados como núcleo de esa transformación. La transformada inversa
se representa, como lo indica la ecuación 2, una serie compuesta por los mismos polinomios de Legendre y la función f de onda multiplicada por 2n más 1 entre 2. Esta serie va de 0 hasta infinito. Y f podemos decir que está en forma de expansión en serie. Específicamente, esta sería una serie Fourier-Legendre. Veamos algunos ejemplos. En la ecuación 3, si el radio, el módulo del radio es menor o igual que 1, entonces podemos hallar la transformada de esta función y será igual a 2 a la 2 por r a la n entre 2n más 1. Y para hacer la prueba, tomamos la función generatriz de los polinomios de Legendre. La función generatriz, como se indica, es igual a esta serie de los p sub n por r a la n, siempre y cuando el módulo de r sea menor que 1, y multiplicamos a ambos lados por un polinomio p sub m, de manera que podemos nosotros integrar a ambos lados de la ecuación desde menos 1 hasta 1. Del lado izquierdo vemos esta representación y del lado derecho lo que hacemos es que aplicamos un intercambio entre el signo de la sumatoria y la integral y luego aplicamos entonces la propiedad de ortogonalidad que tienen los polinomios de Legendre. Este intercambio entre el símbolo de sumatoria e integral es posible realizarlo ya que esta es una serie de convergencia absoluta. Luego, la parte izquierda no es más que la transformada de la función a la cual presentamos en principio, y del lado derecho queda el producto de 2 entre 2n más 1 por r a la n por delta de nm, donde esta expresión es la delta de Kronecker, donde será 1 si n y m son iguales y será 0 cuando n y m sean distintos, por lo que ya este ejemplo queda demostrado. Veamos otro ejemplo. En la ecuación 5 tenemos esta expresión y su transformada será 2r a la n entre 1 menos r cuadrado. Esta expresión nosotros la obtenemos derivando la función generatriz de los polinomios. Esta ecuación 5, recordémoslas porque la vamos a utilizar para resolver el problema. Veamos ahora algunos teoremas. Tenemos el teorema del operador diferencial, donde si tenemos dos funciones con primera y segunda derivada continuas, integrables en un intervalo cerrado de menos 1 a 1, y si además la transformada de la función existe y estos límites son iguales, entonces la transformada de la expresión r f de x es igual a negativo n por n más 1 f de n. A esta expresión r de f de x se le llama la forma diferencial de f y se representa por la expresión que vemos aquí. R a la n será igual a la derivada del producto de 1 menos x cuadrado por la derivada de la función. Vemos aquí otro teorema, el teorema de convolución. Si la transformada de una función f es f sub n y de una función g es g sub n, y además la transformada de la convolución es igual a f sub n por g sub n, entonces es posible expresar esta convolución como el producto de estas integrales, donde x será el coseno de b y el coseno de lambda será coseno de mu, coseno de b, más seno de mu, seno de b por coseno de beta. Esta expresión es la convolución que se
realiza entre dos funciones aplicando la transformada de Legendre. Inmediatamente vamos entonces ahora a ver la solución del problema de Dirichlet para la transformada de Legendre, por transformada de Legendre. Y nosotros partimos de la ecuación del calor en una esfera de radio R. Tenemos la ecuación 8 y suponemos que nuestra esfera no está sometida a fuentes de calor, además es estacionaria. Entonces, la ecuación 8 se reduce a la ecuación 9, que será la ecuación de Laplace, donde la ecuación de Laplace en 3 dimensiones se representa como la segunda derivada de u con respecto a x más la segunda derivada de u con respecto a y más la segunda derivada de u con respecto a z. Pero si tenemos un potencial esférico, un potencial de calor de la forma u, r, teta, phi, entonces podemos tomar las ecuaciones de transformación y transformar la ecuación de Laplace en coordenada esférica, así como lo indica nuestra ecuación número 10. Para ver el cambio de coordenada podemos consultar los apéndices. Suponemos ahora que la temperatura en el interior de la esfera no depende del ángulo de giro, es decir, tiene simetría cilíndrica o azimutal. La temperatura en cada punto de una línea, por ejemplo, el ecuador, se mantiene constante. La ecuación de Laplace para una función de calor, entonces se va a reducir a la ecuación 11. Multiplicando ahora esta ecuación por r cuadrado y haciendo un cambio angular y propuesto como x igual a coseno de teta, nosotros entonces podemos convertir la ecuación 11 en la ecuación 12. Y si además nosotros agregamos la condición de frontera, tomando el mismo cambio de variable, obtenemos la ecuación 13. Este cambio de variable se realiza con el eje Z, tomando a X como el eje Z igual a coseno de teta. Entonces, obtenemos las ecuaciones 2 y la ecuación 13. Ahora, la ecuación 12 y 13, aplicando transformada de Legendre, se representa como la ecuación de Dirichlet-Laplace para la función del calor dentro de una esfera unitaria, como la ecuación 14 y 15. Ahora, nosotros recordamos la definición de transformada de Legendre de una función y aplicamos esta definición de transformada a la ecuación 14 y a la ecuación 15. Recordamos también el teorema del operador diferencial que vimos en la ecuación 6 y se lo aplicamos aquí para obtener la ecuación 16 y la ecuación 17, que será nuestro problema de Dirichlet ya transformado. Ahora, tomando la ecuación 16, nosotros vemos que es una ecuación de tipo Euler, por lo que la solución se representa de la forma como se está aquí en la ecuación 18. U de Rn, F sub n por R sub n, como un producto se representa, ya que es una ecuación de tipo Euler. Y esta ecuación satisface la condición de frontera propuesta. Entonces, la solución de nuestra ecuación, aplicando transformada inversa de la expresión, será la ecuación propuesta en 19, donde será una serie. Y en esta serie tenemos el producto de F sub n por R sub n. Como ya aplicamos transformada inversa, nosotros recordamos la transformada inversa de un producto que va a ser igual al producto de estas funciones, pero en convolución. Entonces, recordando el ejemplo número 2 que vimos ahorita, donde
la transformada de esta función era igual a R a la N entre 1, entre un medio de 1 menos R cuadrado. Luego, haciendo un despeje, entonces nosotros podemos expresar a R sub N como esta igualdad. Y luego tomando a F, haciendo F igual a F sub onda y G igual a R sub onda, y sustituyendo en la integral de convolución, entonces obtenemos esta expresión. Además, si tomamos un cambio de variable, hacemos x igual a coseno de teta en F y x igual a coseno de B en G, donde el coseno de B es un ángulo esférico. Entonces, combinando todos estos resultados, nosotros llegamos aquí a la expresión en 20, que es nuestra solución en forma integral de el problema de Dirichlet para la ecuación de Laplace. Esta expresión en 20, nosotros vamos a recordarla porque ahorita esta función, esta forma integral, la vamos a comparar con la solución obtenida por las funciones de Green. Entonces, visto la ecuación 20 y visto la ecuación 19, sería la solución de la transformada del problema de Dirichlet para la ecuación de Laplace, donde esta expresión tiene representaciones distintas pero equivalentes de la solución. Bien, entonces, la integral de Poisson para una esfera en R3 se obtiene construyendo las funciones de Green para una esfera de radio R. En ella nosotros utilizamos un artificio geométrico dentro de la ecuación, el cual podemos ver en la sección 4.5, página 95. Obteniendo entonces la integral de Poisson en una esfera con esta expresión que vemos aquí en 21. Luego, recordando el problema 14 y 15, que ya habíamos planteado, luego de haber hecho la sustitución por el potencial esférico y la condición de frontera, en la ecuación 20, en la ecuación 21, la integral de Poisson, hacemos R igual 1 y aprovechamos las simetrías que presenta el problema para entonces reducir nuestra forma integral a la ecuación número 22. Nosotros podemos ver que la ecuación 20 y la ecuación aquí obtenida en 22 es la misma expresión. Volviendo atrás, observamos la integral de Poisson y aquí tomamos a R como 1 y como hay simetría esférica, integral de 0 a 2pi es lo mismo que integral 2 veces de 0 a pi, por lo que haciendo una simplificación es que obtenemos la ecuación en 22. Veamos ahora algunas propiedades que presentan las transformadas de Legendre y las funciones de Green. La transformada de Legendre, por ser una transformación integral, cumple con la linealidad, el cual en la sección 3.2 se demuestra, cumple con la unicidad, cumple con la propiedad del operador diferencial y cumple con la propiedad de convolutividad. Mientras que las funciones de Green son funciones armónicas, cumple con la propiedad de nulidad, con la propiedad de negatividad, unicidad y simetricidad. Estas propiedades están bien demostradas en la sección 4.3, página del 86 al 89. Observemos nosotros que ambas técnicas presentan propiedades distintas y el camino que seguimos para encontrar la transformada de Legendre fue un camino distinto al que seguimos para encontrar las funciones de Green. Mientras que la transformada de Legendre seguimos un camino totalmente analítico, en las funciones de Green
seguimos un camino geométrico. Bien, arribamos entonces a las conclusiones y recomendaciones a la cual pudimos obtener luego de haber resuelto nosotros el problema de Dirichlet por ambas técnicas. Las conclusiones son las siguientes. En la sección 3.2 se presentaron las principales propiedades que tiene la transformada de Legendre. Entre ellas están la ya mencionada linealidad, unicidad, operador diferencial y convolutividad. También el problema de Dirichlet para un potencial en una esfera unitaria fue resuelto utilizando transformada de Legendre, obteniendo así dos representaciones distintas y equivalentes de la solución. Esto implica que esta técnica nos provee de otra herramienta que permite resolver el problema de Dirichlet en una esfera con tales condiciones. Por otro lado, en la sección 3.2 se presentaron las principales propiedades que tienen las funciones de Green, como son la armonicidad, la nulidad, la negatividad, la unicidad y la simetricidad. Se construyó el núcleo de Poisson para la solución del problema de Dirichlet dentro de una esfera unitaria con simetría simutal. También, utilizando las propiedades que tiene la transformada de Legendre, se expresó la solución del problema de Dirichlet en forma integral, obteniendo así una expresión relacionada con las funciones de Green, las cuales pudimos obtener construyendo el núcleo de Poisson. Estos resultados muestran que estas dos técnicas están relacionadas mediante dicha expresión integral, la cual podemos consultar en la sección 3.3 y 4.6 en las páginas 70 y 96 de manera respectiva. Algunas recomendaciones que podemos nosotros encontrar en la tesis sería utilizar la transformada de Legendre para resolver el problema de Dirichlet en otros dominios. También presentar las utilidades que puede tener la transformada asociada de Legendre en la resolución de problemas de frontera. Y, por último, utilizar la transformada asociada de Legendre para ver si está relacionada con otra técnica de solución de ecuaciones diferenciales. Muchas gracias. Hasta aquí mi exposición. Nos vemos en la próxima.